Apoyo la moción, pero con violencia, dice Homer Simpson en el capítulo que cuenta como estrella invitada a Mel Gibson. Algunas mociones, es decir, algunas películas, pueden apoyarse no en su historia, que muchas veces es banal, un MacGuffin de los que hablaba Hitchcock, sino por su tratamiento estético de la violencia, algo que no está alejado del todo de los fundamentos del toreo. Esto ocurre, por ejemplo, con Taken, de Pierre Morel, y con muchas películas de Paul Verhoeven. La ultraviolencia y la hipersexualización las hacen diferentes, llamativas, inquietantes y reconocibles. Pero si vemos las primeras películas de Verhoeven, desde luego una guía estupenda es este libro de Aletta Stevens, en traducción de Aletta Stevens. O sea, el libro es de Rob Van Sheers, que es un colaborador de Verhoeven. El libro está escrito, digamos, a dos manos por Verhoeven y por Rob Van Sheers. El libro se llama simplemente Paul Verhoeven, es de Faber y Faber, y normalmente en esta colección el título habitual es, o hubiera sido, Verhoeven por Verhoeven, que es algo que viene de los cuadernos de Cahiers du Cinéma, pero no, esto es simplemente Paul Verhoeven. Paul Verhoeven. Aquí tenemos una fotografía de Rob Van Sheers, que tiene, ya lo digo, casi condición de colaborador. ¿Cuánto reflejo? Bueno, como digo, una guía estupenda para el cine de Verhoeven es esta, también de Rob Van Sheers, con el que luego no es el único libro que escribe. Tenemos Paul Verhoeven, Carne y Sangre, de Tomás Fernández Valentí, un libro muy detallado, con análisis críticos, con fotografías de los libros que lee Verhoeven, de sus rodajes, de las escenas, es una guía también muy completa de las películas que lo inspiran, por supuesto el maestro Hitchcock, y mucho más visual, pero también muy ilustrativo, es este volumen de Maestros del Cine en Taschen, en este caso de Douglas Kesey y Paul Duncan. Sencillamente también Paul Verhoeven. Era un libro de... Bueno, aquí lo vemos en la última película que aparece en el libro, que es El hombre invisible. Esta es la última película que... Bueno, y aquí tenemos un retrato de Verhoeven. Estos libros son muy gráficos, muy placenteros. Aquí tenemos Starship Troopers, muy detallados. Vemos a Verhoeven trabajando a todo color, y digamos que los tres libros son a su manera necesarios e imprescindibles. Aunque el más detallado quizás sea el primero que hemos mostrado. Bueno, en realidad no, todos son esenciales. Y ya lo digo, el primero, eso sí, hay que tener en cuenta que llega hasta... porque Verhoeven sigue haciendo cine. Llega hasta el año 1997. Esto hay que tenerlo en cuenta. Llega hasta 1997. Y este libro, como hemos dicho, llega hasta El hombre invisible. Y Verhoeven, Carne y Sangre, es del año 2001. O sea, para tener una idea de hasta dónde nos pueden informar. Bueno, para las primeras no hay problema, ya lo digo, la mejor guía es este volumen. Y si vemos las primeras películas de Verhoeven, es decir, Hage des Teufel, un lagarto de más, Niets Bijzonders de 1961, The Lifters de 1962, Feest de 1963, Het Corps Marinier de 1965, Portrait van Anton Adriaan Mussert de 1968, que no es sobre un pintor, es alguien, qué ignorante soy, no conozco a este seguramente maestro flamenco. No es un pintor, es un fascista, es una de las obsesiones de Verhoeven, Hitler y Jesucristo, en ese orden.
Esta película es de 1968. Y de Vorstelag de 1970 veremos que su estilo trepidante y reconocible no llega hasta su asociación con el guionista Gerhard Sutemann a partir de Wat Zing Ik de 1971, que creo que en España se tradujo como Delicias holandesas. Yo creo que por contraste por contraste con su gran éxito Delicias turcas. Wat Zing Ik, Delicias holandesas se tradujo aquí, de 1971, sobre una novela de Albert Moll. Como digo, su estilo no llega hasta la asociación con Sutemann y ante todo con el director de fotografía Jan de Bont a partir de Turksfreud de 1973. Efectivamente, Delicias turcas se llama en español, ese postre, ese deshilachado dulce. En holandés, en neerlandés es fruta turca, Turksfreud de 1973. Este estilo además está fuertemente influido por el de The French Connection de William Friedkin de 1971, una película admirada entre otros por Akira Kurosawa. La personalidad propia y el talento de Jan de Bont quedaron más que de manifiesto cuando Roger Ebert, el gran valedor del cine de acción de Spielberg, alabó con entusiasmo el ritmo y la credibilidad de la primera película que dirigió por completo de Bont, Speed, de 1994, que además algún Oscar ganó, pero no por cosas relacionadas con de Bont, si no recuerdo mal, creo que ganó bastantes premios. El tercer artista que ayudó a configurar lo mejor del estilo de Verhoeven fue el actor Rutger Hauer, de quien ya hablamos por extenso a partir de su autobiografía, con quien ya había rodado, todo esto lo dijimos ya, la serie infantil, aunque los padres se quejaron por lo que entendían que era un exceso de violencia, en aquel tiempo, claro, Floris, en 1969, y que se separó de Verhoeven a partir de Flesh and Blood, o Flesh plus Blood, carne más sangre, carne y sangre o carne más sangre, de 1985, Flesh plus Blood, de 1985, en la que Verhoeven no quiso escuchar sus inteligentes observaciones sobre la imprudencia de basar toda la película en demasiada carne y demasiada sangre y en un protagonista completamente antipático. En la adaptación de Turksfreud de Jan Volkers hay más exhibición de virtudes por parte de Jan de Bont que por parte de Sutemann y Verhoeven, que se recrean en detalles sórdidos como la carne agusanada, aunque eso ya lo había hecho Eisenstein, o coger heces con la mano. Eso no lo hizo Eisenstein, era más bien el negociado de John Waters en Pink Flamingos, del año anterior a Turksfreud. O en bromas chocarreras como los esfuerzos para evitar que la reina le vea los pezones a la protagonista a pesar de que ya se los ha visto inmortalizados en bronce. Aunque hay un uso inteligente del espejo en la exaltación del cuerpo, primero sano y después moribundo. En cambio, en Katie Tippel, de 1975, Sutemann y Verhoeven usan el simulacro de una manera ridícula, en una parodia de la sombra en M de Fritz Lang, en la que, en lugar de la silueta del asesino pederasta, lo que se ve es la sombra de un pene erecto y un escroto, que luego además se ven en una falta absoluta de sutileza. O sea, no es solo la sombra, pero además se ven. Los textos autobiográficos de Neil Duff, en los que se inspira la película, están inundados por añadidos violentos y sexuales y exageraciones, como en la escena del pan tirado al vitriolo, algo que Verhoeven repetirá con un pan tirado al barro en Soldat van Oranje de 1977, o la escena de la cabeza sumergida en un cuenco caliente, algo que también será retomado en Soldat van Oranje, Soldado de Orange, en la escena de las novatadas. Los espejos vuelven a aparecer, aunque son normales en un burdel, aunque sobre esto tenga Séneca en sus Cuestiones Naturales una historia en contra que merecerá la pena citar.
ya que Séneca es el gran modelo de toda truculencia hiperviolenta e hipersexualizada. Más bien hiperviolenta, eso es cierto. Dice así en la traducción de Francisco Navarro y Calvo de 1884. En este lugar quiero narrarte una historia para que veas que la lujuria no desprecia ningún artificio que provoque al placer y que es, por demás, ingeniosa para estimular más y más su propio furor. Hostio Cuadra tuvo tal obscenidad que hasta se reprodujo en la escena. Fue este rico avaro, aquel esclavo de millones de sextercios, a quien asesinaron sus siervos y a quien el divino Augusto consideró indigno de venganza, a pesar de que no declaró justa su muerte. No limitaba éste a un solo sexo sus impurezas, sino que fue tan ávido de hombres como de mujeres. Había hecho construir espejos, como los que acabo de mencionar, que reproducían los objetos mucho mayores de lo que eran, pareciendo el dedo más grueso y más largo que el brazo. Y de tal manera colocaba estos espejos que cuando se entregaba a un hombre veía, sin volver la cabeza, todos los movimientos de éste, gozando como de una realidad de las enormes proporciones que reflejaba el engañoso espejo. No, realmente, Séneca también es el maestro de lo hipersexualizado. Recorría todos los baños para reclutar sus hombres, eligiéndolos en conveniente medida, y sin embargo tenía que recurrir todavía a la ilusión para satisfacer su insaciable lubricidad. Dígase ahora que se debe la invención del espejo a las exigencias del tocado. No puede recordarse sin repugnancia lo que aquel monstruo, digno de ser desgarrado con su propia boca, osaba decir y ejecutar, cuando rodeado de todos sus espejos se hacía espectador de sus propias torpezas. Aquello que, aunque secreto, pesa sobre la conciencia. Lo que todo acusado niega, lo traía a la boca y lo tocaba con los ojos. Cuando el crimen, oh dioses, retrocede ante su propio aspecto. Los hombres sin honor y entregados a todas las humillaciones conservan aún el poder de los ojos. Pero aquel, como si fuese poco soportar cosas inauditas, desconocidas, invitaba a sus ojos a verlas, y no contento con contemplar toda su degradación, tenía los espejos para multiplicar las repugnantes imágenes y agruparlas en derredor suyo. Y como no podía verlo todo bien cuando se entregaba a los brutales abrazos del uno y con la cabeza baja dedicaba la boca a los placeres de otro, se presentaba a sí mismo, por medio de las imágenes, el cuadro de su trabajo. Repartido algunas veces entre un hombre y una mujer y pasivo en todo su cuerpo, contemplaba aquellas abominaciones. ¿Qué podía reservar para la oscuridad aquel hombre impuro? En vez de temer la luz, se mostraba a sí mismo sus monstruosas uniones, admirándose de ellas. ¿Cómo? ¿Dudarás que deseó le pintasen en aquellas actitudes? Hasta en la prostituta queda alguna modestia, y esas desgraciadas, entregadas a la lubricidad pública, colocan en su puerta algún velo que oculte su triste docilidad. En cambio, en los prostíbulos de Verhoeven hay espejos. Tan cierto es que hasta en el asilo del vicio se conserva algún pudor. Pero aquel monstruo había convertido en espectáculo su obscenidad, contemplándose en actos que la oscuridad más profunda no vela bastante. A la vez gozan de mí el hombre y la mujer, se dijo. Sin embargo, con la parte que me queda libre, imprimo mancha más hedionda aún que las que recibo. Todos mis miembros están prostituidos. Que mis ojos tomen parte también en la orgía, que sean testigos y apreciadores. Muéstreme el arte lo que la posición de mi cuerpo me impide ver. Y no se crea que ignoro lo que hago. En vano dio la naturaleza al hombre débiles medios de gozar, habiéndose mostrado más generosa con otros animales. Encontrará medio de asombrar y satisfacer mi frenesí. ¿Para qué me servirá mi malicia si me limito a lo que la naturaleza quiere? Me rodearé de esos espejos que aumentan de un modo increíble las imágenes de los objetos. Si pudiese, las convertiría en realidades, pero no pudiendo, alimentémonos de ilusiones. Que mi obscenidad vea más de lo que recibe y se admire
de lo que puede soportar. Indigno delito, vuelve a hablar Séneca. Tal vez le herirían de pronto y sin que viese venir la muerte. Delante de sus espejos debieron inmolarlo. Todo esto ciertamente es mucho mejor que la sombra de un pene en la película de Verhoeven. Pero claro, Séneca es el modelo, Verhoeven es el discípulo. Hay muchos elementos antinacionalistas en Katie Tippel. Una bandera rechazada por un niño. Esto además nos recuerda a la bandera, pero claro, es un uso bastante más transgresor. Ai no Corrida de Nagisa Oshima. También hay una bandera de Japón que al principio de la película entra en contacto con el pene de un vagabundo borracho. Esto es desde luego más transgresor. Siempre se puede ser más transgresor. Pero bueno, Séneca es más transgresor que Verhoeven. Oshima es más transgresor que Verhoeven. O sea, tampoco es que... Pero claro, no estamos juzgando lo atrevido, lo arriesgado. Eso no es un mérito en sí mismo. Bueno, pues hay una bandera rechazada por un niño para el que la patria no es nada. Y la madre lo es todo. Para el niño la patria no es nada. La madre lo es todo. Bueno, pues esa bandera se usa para robar pan. El Orañe Boven interrumpe el canto de libertad de la marsellesa, lo nacionalista frente a lo internacionalista. Y el mismo antinacionalismo puede verse en su siguiente obra, su contribución al patriotismo por excelencia, además por un encargo, que es Soldat van Oranje, Soldado de Orange, de 1977, sobre las memorias de Erich Hasselhoff Rulfzema. Allí podemos ver, desde un tango entre hombres, lo que remite a Stalag 17, de Billy Wilder o Wilder, de 1953, pero también asociado al fascismo en La caduta degli dei, de Luchino Visconti, de 1969, en Il conformista de Bertolucci, de 1970, y en Hitler's SS, Portrait in Evil, de Jim Goddard, de 1985. Ahí el baile entre hombres se asocia a la decadencia nazi. Y también vemos el rapado de las colaboracionistas, el rapado forzoso de las colaboracionistas, algo que volveremos a ver en Svartbok de 2006, donde, claro, esto se sale de este libro y se sale también de esta magnífica obra ilustrada. Esta película ya es de 2006, donde Verhoeven y Suteman añaden grandes cantidades de heces, que podríamos llamar heces antifascistas, como por otro lado también ocurre en Novecento, de Bertolucci, de 1976. Bertolucci se emplea a fondo con su pedagogía maoísta para evitar que el campesinado sienta compasión por lo que en su ignorancia de la lucha de clases y el materialismo dialéctico llama cristianos. Pero en Svartbok, Verhoeven y Suteman hacen con la Segunda Guerra Mundial lo que, salvando las diferencias de género y estilo, hacen Luis García Berlanga y Rafael Azcona en La Vaquilla con la Guerra Civil Española. Retoman un viejo proyecto y en el momento en el que por fin pueden darlo a luz, se pueden permitir cuestionarlo todo y de todas las maneras. Al estudiar el tiempo y las circunstancias de Erich Hasselhoff Rulfzema, Verhoeven y Suteman reunieron una cantidad impresionante de datos e historias que les hubiera gustado contar, como una huida a España dentro de un ataúd lleno de perlas, que además prefiguraba la imaginería de un gran éxito del cine neerlandés, Spoorloos sin huella, de 1988, de George Schloitzer, que luego además volvió a hacer en Estados Unidos. Pero algunas cosas no necesitaron investigarlas. Verhoeven tenía bien presente haber sido testigo de las perrerías que les hicieron a las mujeres que pasaban por ser colaboracionistas con los alemanes. Y así como en Starship Troopers presentó unos héroes que al final resultaban ser fascistas,
En Zwartbuch, en el libro negro, Zwartbuch, presenta a unos antifascistas que al final resultan rebosar crueldad y saña contra los vencidos y antisemitismo contra los vencedores. Prescindiendo ya de las memorias de Erich Hasselhoff, Rolf Zema y de la simpaticísima figura de Rutger Hauer, Verhoeven y Suteman, por su cuenta y riesgo, dieron a su manera continuidad a esta narración en Voorbij de 1981. Ya está todo olvidado, en la que algunos resistentes neerlandeses buscaban a un antiguo oficial de las SS para vengarse de él, y cuando finalmente lo encuentran y ven que está paralítico, lo dejan estar, porque bastante tiene ya con lo suyo, lo que contrasta con la visión completamente opuesta de Tras el cristal, de Agustí Villaronga, de 1987. Este desprecio de Verhoeven y Suteman por toda vida que no sea plenamente eutáxica e incluso vigoréxica, se acentúa en Spetters, de 1980, en cuyo guión también participó en realidad, aunque no aparece en los títulos, pero ahí estaba, Jan Volkers, donde la lógica de la narración lleva a un personaje que se queda en silla de ruedas a suicidarse. También presenta una violación homosexual en grupo como una experiencia aceptable y placentera para reconocer la propia sexualidad, con lo que natural y merecidamente la película se atrajo las protestas de los discapacitados y los homosexuales. De hecho, se creó un comité anti-Spetters. Ha sido una película muy exitosa, pero al mismo tiempo de las más odiadas, merecidamente, del cine neerlandés. Por otro lado, vemos tan poca caballerosidad en los personajes que casi se anticipan a la escena improvisada de la pistola frente al arma blanca en Raiders of the Lost Ark, en busca del arca perdida, de Steven Spielberg, de 1981. Sin duda alguna, el mayor valor de la película es la trepidante fotografía cámara al hombro de Joost Vacano, que continúa el estilo de Jan de Bont, porque el guión es un auténtico estropicio, y habría sido aún peor si se hubieran seguido algunas de las ideas de bombero de Verhoeven, como que los adolescentes compitieran no ya sobre el tamaño de su virilidad en centímetros, sino sobre su rapidez ejecutoria, lo que por otro lado habría estropeado la divertida escena del orgasmo fingido. Nuevamente hay una parodia de M de Fritz Lang, concretamente la del acorralamiento por el lumpen en los subterráneos, además de una escena recurrente en Fellini, la del milagro que no funciona, presente en Le Notti di Cabiria, de 1957, y en La Dolce Vita, de 1960, película favorita de Verhoeven. Pero desde luego, Tom Scherpenzel no es Nino Rota, y su música encajaría muy bien en una película de Pajares y Esteso. Afortunadamente, Verhoeven contó en De Vier de Man, de 1983, con una historia mucho mejor. Una novela de Gerhard Rewe, que muy bien podría ser uno de esos milagros medievales extraños y contraintuitivos, o un sueño de Ingmar Bergman. Las llaves y las pistolas de la película están, de hecho, entre Spellbound de Hitchcock, de 1945, y Mulholland Drive de David Lynch, de 2001. El extraño, herético y blasfemo, pero interesante catolicismo de Rewe contrasta, desde luego contrasta Rewe con el protestantismo ramplón y banal de Verhoeven, algo que demostró sin ambajes en su libro de 2008 sobre Jesús de Nazaret, coescrito con Rob van Sheers, el autor de Paul Verhoeven, de este libro de Faber en Faber, en el que abundan las comparaciones con el Che Guevara. O sea, para ese viaje no hacían. Por eso las alusiones al Cristo en Robocop de 1987, que Taschen ha elegido como portada del libro. Robocop,
El metalizado protagonista es que llega hasta a caminar sobre las aguas, es una metáfora crística, es todo demasiado evidente, pero muy, muy ramplón. Y estas alusiones al Cristo no son más inteligentes ni más atractivas que la famosa e innecesaria escena del contrincante que se vuelve mutante por caer sobre residuos tóxicos. Sin duda alguna, el mejor Robocop, como el mejor Terminator, es el segundo. Por contra, Total Recall de 1990 es probablemente su mejor película. Y casi seguramente, ahí sí que podemos poner la mano en el fuego, casi seguramente la mejor de Arnold Schwarzenegger. Cosa que sin duda alguna Schwarzenegger le agradece eternamente por la película Desafío Total. Se ganó el agradecimiento eterno, el enorme entusiasmo de Arnold Schwarzenegger. Aquí aparece pues entusiasmado con Verhoeven, realmente lo estaba entusiasmado con la película y podemos decir que es la mejor de Paul Verhoeven. En muchos aspectos parece una película de David Cronenberg, digamos que hay méritos hasta cierto punto prestados, y debería haber sido una película de David Cronenberg, pero paradójicamente David Cronenberg estaba en aquel tiempo en lo que podríamos llamar su etapa Gallimard. Quería hacer versiones cultas y muy literarias y estilizadas de clásicos a los que por otra parte no dejaba de ser infiel. Así que Cronenberg, al ver que le negaban no salirse de las páginas de We Can Remember It For You Wholesale, podemos recordarlo por usted ahora no recuerdo si es al por menor o al por mayor, creo que es al por mayor, claro, de Philip Kindred Dick, o sea, de Philip K. Dick, se fue a hacer la visualmente notable, pero aburrida y desde luego infiel a la novela. O sea, él quería ser fiel a Dick y hace una novela queriendo ser fiel a Burroughs, pero al final es infiel a la novela de William Seward Burroughs. Naked Lunch, el almuerzo desnudo de 1991. La película de Cronenberg, como decimos, es de 1991. Total Recall, que dejó de hacer, que no quiso hacer, es de 1990, pues evidentemente aquí empieza su etapa Gallimard. Llamo esto por hacer algo tan ridículo como llamar a uno de sus personajes Gallimard, que es... En fin. Sin embargo, y a pesar de sus esfuerzos, esta etapa Gallimard no supuso el agostamiento de Cronenberg. Y tampoco está... Bueno, ahora hablaremos del posible agostamiento de Verhoeven. Sí, estaba agostado. Bueno, ya he adelantado demasiado. Después de este gran éxito fotografiado por Jost Vacano, y que conoció imitaciones más aburridas, Abre los ojos, de Alejandro Amenábar, de 1997, y aún más aburridas, Vanilla Sky, de Cameron Crowe, de 2001, Verhoeven se asoció con el guionista húngaro József o Joe Eszterhas para rodar dos películas con ultraviolencia e hipersexualización. Lo segundo, que no lo primero, había estado más abandonado en Total Recall, pensada para que la vieran todos los públicos, aunque eso no le hizo escatimar en pechos, llegando, como bien sabemos, a 3 por cabeza. Para la primera de estas colaboraciones con Eszterhas, porque claro, SZ es S, pero S a secas es Eszterhas, perdón. Para la primera, Basic Instinct, Instinto Básico, de 1992, más intimista y en zaga de Hitchcock, Verhoeven volvió a Jan de Bont, y para la segunda, Showgirls, de 1995, mucho más espectacular y coreografiada, a Jost Vacano. Curiosamente, hizo más mella en el inconsciente colectivo una foto que hizo Sharon Stone en Instinto Básico al estilo de Viridiana de Buñuel,
que todo el trabajo de Jan de Bont y Jost Vacano. Verhoeven había superado muy bien la crisis que en su obra suponía la pérdida de la colaboración con Rutger Hauer a raíz de Flesh and Blood de 1985, pasando a la ciencia ficción